Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 40. Día 2 de prácticas. La señora presidenta Kinosita Kaya si quiere considerarse una persona decente. Claro, no es perfecta, pero como presidenta del HPSC, sin duda es mejor que su predecesora. Al hombre solo le importaba el poder y creía que la mejor manera de conservarlo era enviando héroes a matar a villanos y a otros héroes menos deseables, es decir, héroes con escándalos difíciles de ocultar o que eran simplemente demasiado heroicos para manipular. En su mente, estaba bien preparar niños soldados y encubrir a héroes con peculiaridades heroicas, pero vidas privadas de mierda para proteger su imperio. Mientras fueras un activo para él, estarías a salvo. Por supuesto, no fue una sorpresa que uno de sus activos se hartara y se volara la cabeza en su oficina. Por eso, su primer acto como presidenta fue fingir la muerte de Lady Nagant y crearle una nueva identidad. Luego logró reemplazar a un gran número de empleados que estaban bajo el control del expresidente, incluyendo a ese cabrón enfermo que propuso la idea del programa Paragon. Incluso hizo las paces con Nezu, quien la ayudó a drenar aún más el pantano convenciendo a la mayoría de los que no podía simplemente despedir para que se jubilaran. Sin embargo, no pudo ganar todas las batallas. Aún quedaban algunos de sus antiguos empleados y no pudo librarse de su mayor espina clavada, Endeavor. El actual héroe número 2 había empezado bastante bien. Tenía mal carácter y no era muy amigable con sus fans, pero cumplió con su tarea con daños colaterales sorprendentemente mínimos. Incluso fue él quien salvó a su futuro hijo adoptivo, Keigo, de sus padres biológicos. Sin embargo, cuando el héroe se dio cuenta de que había alcanzado el puesto número 2 y que nunca podría superar a All Might, empezó a descuidarse en el campo. Claro que el expresidente no lo había ayudado a controlarlo, sino que avivó sus celos, pues veía su poder como un buen contrapeso potencial al de All Might si fuera necesario. Incluso le sugirió que un matrimonio con un don podría convertirlo en el héroe número 1 por poderes y asegurar que la comisión tuviera otro soldado poderoso. Tras la muerte del expresidente y los numerosos despidos y jubilaciones forzadas, Endeavor ya no contaba con tantos partidarios entre su personal y se le advirtió que su actitud ya no sería tolerada. Necesitaba mejorar o, en el mejor de los casos, perdería el título de número 2 que había ostentado con orgullo durante tanto tiempo. Durante un tiempo, había mejorado un poco. Seguía sin ser el héroe más amable, pero seguía resolviendo un número récord de casos, siendo un poco más cauteloso en el campo. Sin embargo, desde el festival deportivo del primer año de la OA de este año, ha retrocedido. La tasa de daños colaterales ha aumentado en Osu en su persecución del asesino de héroes, y ha comenzado a ser más brutal en su trato incluso con delincuentes menores, e incluso más brusco con los civiles por hacerle perder el tiempo. Cuando le preguntó a Nezu si tenía alguna idea de por qué, él respondió crípticamente que la era de Enhid como héroe estaba llegando a su fin. A pesar de que ambos se llevaban bien, a la comadreja todavía le encantaba jugar a sus juegos. Aún así, comprendió el mensaje. Nezu la había estado ayudando a prepararse para las consecuencias de la caída en desgracia de Endeavor durante años, ya que la cuestión no era si sucedería, sino cuándo. Y, si Nezu tenía razón, sería muy pronto. Listo, suspiró Izuku aliviado, dejando su bolígrafo y entregándole el informe final de práctica a su tío, que acababa de terminar de presentar su último informe real. Si bien había disfrutado la parte de patrullaje de su pasantía, las últimas horas las dedicó a enseñarle las alegrías del papeleo. Tarareó Sho, revisando los formularios con ojo crítico. Todo parece estar correcto, bien, buen trabajo. Ya terminamos, así que regresa a los dormitorios y prepárate cuando te llame.
Saldremos temprano esta noche para reunirnos con un compañero de trabajo cerca de Tokio. Gracias, sensei. Dijo rápidamente Izuku, prácticamente saliendo corriendo de la oficina de su tío. Al ingresar a Eutsayanse, Izuku notó la hora y comenzó a preparar su batido de desayuno. Me pregunto si alguien ya está despierto, se preguntó, abriendo el chat grupal de su clase. Chat de clase 1, a Smalmigt. Buenos días. ¿Alguien despierto? Insomnicat. ¿Alguna vez no lo soy? Lord Explodo. ¿Qué pasa, nerd? Creation Keien. Buenos días, Midorilla. Teniente Comandante Ripley. Buenos días, presidente. Masterchef. Por supuesto que me apunto. Shock Top. Estoy despierto pero desearía no estarlo infringir. Buenos días, Katsubabe. Smalmigt. Hola, Mochichex. Misapear. Dios mío, están usando apodos con comida. Teniente Comandante Ripley. Au. Lord Explodo. Uf. ¿Te importa? Intento comer aquí. Infringir. Insomnicat. ¿Cómo fue tu primera noche como underground? Smalmigt. La patrulla fue divertida pero las últimas 3 horas de papeleo no lo fueron. Smalmigt. ¿Cómo fue el primer día de prácticas de todos los demás? Lord Explodo. Impresionante. Lord Explodo. Definitivamente tomó la decisión correcta. Lord Explodo. BJ no habría sido tan divertido. Infringir. Este mono está tratando de matarme. Infringir. Y antes de que alguien me llame peculiar, su nombre literalmente significa gran mono. Teniente Comandante Ripley. Es justo infringir. De todos modos, gracias a Kami por haberlo controlado Kiki-sama antes de que me hiciera hacer el entrenamiento loco que había planeado para esta mañana. Infringir. Quien recibe ahora su leche a domicilio. Shock Top. Oye, al menos no estás entrenando con el líder de los Saiyajin. Lord Explodo. Espera, ¿cómo diablos recibiste tú una oferta del comandante supremo Vegeta? Insomnicat. ¿Y por qué lo aceptaste? Shock Top. Green Sensei pidió un favor ya que tiene un don de electricidad como el mío y él y Midoriya Sensei dejaron muy claro que sería lo mejor para mí aceptar Shock Top. Lo juro, este tipo hace que en Deagour parezca la señora Hoke. Lord Explodo. Confía en mí, Clown Sensei puede ser brutal cuando quiere. Smalmigt. Oh. Eso me recuerda. F. Kendiabor se ha unido al chat. F. Kendiabor. Hola a todos. Reina de la creación. Todoroki. Misapear. Dios mío. Ese nombre. Teniente Comandante Ripley. Insomne. Señor Explodo. Maestro de cocina. Shock Top. Shock Top. Amigo, ¿por qué? F. Kendiabor. Midoriya dijo que tenía que crear un apodo y cuando le pregunté cuál debería ser, me dijo que debería estar relacionado con algo personal sobre mí. F. Kendiabor. Consideré llamarme Cold Soba, pero me pareció una tontería. F. Kendiabor. Debería haber elegido mi nombre de héroe. Infringir. Finalmente elegiste tu nombre de héroe. Shock Top. Ah, ¿sí? No estabas en la clase cuando elegimos la nuestra. Teniente Comandante Ripley. Entonces, ¿qué es? Misapear. Sí, no nos dejes en suspenso. Cuéntanos. F. Kendiabor. No estoy bebiendo nada actualmente, pero mi nombre es el héroe del fuego helado. Zuko. Creation Keien. Muy apropiado. Señor Explodo. Insomne. Smalmigt. También recibió su nuevo disfraz y es una gran mejora. Se adjuntaba una foto de Shoto con su nuevo traje. Era un mono azul oscuro con armadura superior azul cobalto, guanteletes, protectores de muslos y espinillas, y botas y guantes negros. La armadura también tenía un ribete blanco brillante en el lado derecho y rojo en el izquierdo. Infringir. Ruido. Shock Top. Oro. Brillante. Creation Keien. ¡Qué impresionante! Te queda perfecto. Insomnicat. Nada mal. Masterchef. Te ves bien, amigo. Lord Explodo. Definitivamente mejor que todo el aspecto de Frost y el Terminator que tenías originalmente. Misapear. Teniente Comandante Ripley. F. Kendiabor. Gracias a todos. F. Kendiabor. Tsu y yo compartimos una estudiante de apoyo y ella integró en mi traje la misma tecnología que en el de Tsu para ayudar a regular mi temperatura. F. Kendiabor.
Es mucho más eficiente que el regulador que me dio el equipo de soporte de mi padre. Lord Explodo. ¿Y cómo va el entrenamiento con Big Green Sensei? Endeavor. Va bien. Endeavor. Estoy trabajando principalmente en lograr un mejor control sobre mi fuego, pero Sensei dijo que me llevaría al campo en algún momento durante la semana. Endeavor. También me ha estado ayudando a incorporar artes marciales en mis movimientos. Lord Explodo. ¿Realmente estás tratando de hacer honor a tu nombre, Zuko? Endeavor. Me inspiré, sí. Shock Top. Vamos, Kaminari. Gritó Shodan y Dengeki desde la puerta, haciendo que el joven eléctrico levantara la vista de su teléfono. Tenemos que irnos. Mirando la hora, Kaminari rápidamente desconectó la computadora mientras devoraba su desayuno y bebía el resto de su café antes de agarrar sus guanteletes y seguir a Shoda. A diferencia de Kaminari, el rey bajo de 1B estaba aquí por elección. Su traje, que parecía un traje Saiyajin negro con un explorador azul, y su nombre clave, Usan, dejaban claro que planeaba unirse después de graduarse. De hecho, recibió una oferta de prácticas de un amigo de su tío, un Saiyajin que había muerto en combate. Pronto llegaron al área de entrenamiento y encontraron a sus respectivos mentores esperándolos. Mientras Nappa les dio una sonrisa amistosa y un saludo, el comandante supremo simplemente permaneció con los brazos cruzados y mirándolos fijamente. Nappa era un hombre alto, musculoso y calvo, con bigote gris en forma de herradura. Vestía una armadura Saiyajin negra con hombreras y protectores de brazos negros y botas con punteras marrones. A diferencia de la mayoría de los Saiyajin, que usaban un mono debajo de la armadura, Nappa llevaba lo que básicamente era un traje deportivo negro para adaptarse mejor a su don, extremidades de lava. Vegeta, aunque 4 centímetros más bajo que Kaminari, seguía siendo intimidante. Tenía el pelo castaño, alto y puntiagudo, ojos entrecerrados y un aura intensa que hacía que Kaminari se sintiera insignificante en comparación. Vestía un traje azul rey con guantes blancos, armadura con hombreras doradas y botas con puntas doradas. Ambos también tenían una funda vacía en su cadera derecha que normalmente contenía el Saiyan Blaster estándar. Hola, niños. Saludó Nappa con alegría. ¿Por qué no empezamos hoy con algo de luz? El entrenamiento comienza ahora. De repente, Kaminari se encontró doblado de dolor después de que Vegeta, con su cabello ahora amarillo y con electricidad estática rebotando en su cuerpo, le dio un golpe devastador en el estómago. No estabas listo, afirmó Vegeta claramente mientras Kaminari yacía acurrucado en el suelo y gimiendo mientras apretaba su estómago junto al charco de lo que era su desayuno. Fumigiri, vamos. Gimió Sombra Oscura mientras su anfitrión se cepillaba los dientes. Date prisa. Paciencia, mi familiar oscuro, le dijo Fumikage al don después de escupir. Tanto tú como yo sabemos lo importante que es la apariencia, incluso para quienes se mantienen en las sombras. Después de terminar de usar hilo dental, Fumikage notó que la parte superior de su pico necesitaba un recorte y sacó la herramienta Dremel que había usado durante los últimos años. Era algo que tenía que hacer de vez en cuando, y definitivamente no disfrutaba del sufrimiento de Dark Shadow. Una vez que estuvo satisfecho, se limpió el pico y se puso su nuevo disfraz. Aunque no había una diferencia significativa, había algunos cambios que lo ayudaban a luchar cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, su camiseta negra ahora era más resistente. También usaba guantes negros y protectores de brazos de cuero, y su cinturón contenía una potente luz ultravioleta en la hebilla por si Sombra Oscura se descontrolaba demasiado. Hablando de eso, el cambio más significativo fue que su capa ahora está hecha de un material de tela inteligente. Cuando se lo puso, Dark Shadow se deslizó entre el forro doble, dándole una apariencia más sobrenatural ya que la tela parecía moverse por sí sola, y sus ojos brillantes brillaban a través de las lentes amarillas en la capucha que mantenían los ojos de Fumikage envueltos en sombras. Finalmente, tomó su espada. Regalo de su abuelo, un herbero de renombre, la espada de 2 manos, hecha a medida, permaneció en su habitación durante años como decoración. A pesar de que apenas la usaba, Fumikage se aseguró de mantenerla según las instrucciones de su abuelo. Dado su reciente entrenamiento con armas, decidió añadirla a su arsenal oscuro de la justicia.
Tan pronto como se colocó la espada en la espalda, sintió que Dark Shadow lo empujaba hacia la puerta. Sombra oscura, por favor, murmuró Fumikage, casi tropezando. Lo siento, Fumi, dijo Dark Shadow mientras la capucha caía ligeramente y Fumikage se ajustaba antes de caminar a un ritmo más uniforme. Hola, niño, saludó el señor Valiente. Junto a él estaban sus dos compañeros, Maestra y Zuleater, quienes eran solo unos años mayores que Fumikage. Habían sido compañeros desde que se conocieron en Ketsubutsu, ya que sus peculiaridades se complementaban a la perfección. Devorador de almas podía transformarse en cualquier arma contundente o afilada, siendo la guadaña su forma favorita, y Maestra dominaba al instante cualquier arma que empuñara. Juntos formaban una combinación mortal. Como dije ayer, vamos a trabajar en la esgrima de Dark Shadow y acostumbrarlos a trabajar juntos, explicó el señor Brave mientras se arrancaba un poco de cabello y le daba forma de dos katanas antes de lanzarle una Dark Shadow, quien la atrapó con una mano encapuchada. ¿Estás listo para comenzar, Bird Boy? Sonrió Zul, haciendo crujir su cuello. Alma, no lo llames así, regañó Maestra a su compañero, dándole un codazo antes de que se convirtiera en una espada roja y negra que luego ella atrapó. Estamos listos, dijo Fumikage, con la espada desenvainada y tomando su postura mientras Dark Shadow hacía lo mismo sobre su anfitrión. El material de la capa les permitía cambiar de tamaño y forma. Entonces, comiencen, anunció el señor Valiente mientras él y Maestra corrían hacia adelante y el sonido de espadas chocando llenó la habitación. Gracias por la comida, dijo Goku antes de hurgar en su gran plato de comida mientras Ochako hacía lo mismo. Su nuevo plan de entrenamiento no era tan descabellado como su mentor había planeado originalmente, pero aún así era bastante duro. Si bien ayer lo pasó poniendo a prueba sus límites y habilidades de combate, esta mañana se centró en ejercitarse con ese estúpido caparazón puesto, y Ochako tenía un apetito voraz. Mientras ella y Osaru se atiborraban de comida, Negatori y algunos otros sidekicks que estaban en la cafetería miraban la escena con nostalgia, recordando su primera semana con el héroe. Unawaka, empezó Osaru antes de tragar su bocado. Después del desayuno, echarás una siesta de 1 hora antes de que salgamos de patrulla. Luego, seguiremos practicando tu técnica del martillo de gravedad. Pero no necesito una siesta, dijo Ochako después de beberse un vaso grande de jugo de naranja frío. No tengo tiempo. Necesito aprender todo lo que pueda para hacerme más fuerte y seguirle el ritmo a Decker, el resto de mi clase. Tonterías, dijo Osaru riendo entre dientes. Ya habrá tiempo de sobra para todo eso más tarde. Puede que me entusiasme un poco con el entrenamiento, pero hasta yo sé que es importante descansar cuando se puede. Es como me enseñó mi maestro. Trabajar duro, estudiar bien, comer y dormir mucho. Ahí está el método del ermitaño tortuga. Asintiendo en señal de comprensión, Ochako le dio un gran mordisco a una dona de gelatina y casi se atragantó antes de que uno de los compañeros de Osaru le diera una palmada en la espalda mientras pasaba caminando, ayudándola a tragar. Gracias, Kiniku-senpai, tosió Ochako antes de servirse otro vaso de jugo. No hay problema, Uraraka. El compañero de labios grandes sonrió con un pulgar hacia arriba antes de tomar asiento y cantar su tonta canción antes de hurgar en su tazón de Galbi. Y listo, anunció emocionado Donatello, o Donie, como él prefería. Itoshi apartó la mirada de la pared de herramientas y armas de alta tecnología para ver a su mentor presentándole un par de guanteletes cromados de color púrpura oscuro con guantes negros sin dedos. Mientras Mikey y Leo entrenaban a Tsu y Kamakiri en el gimnasio, y Rab llevaba a Red Ryota a patrullar al mediodía, Donie trajo a su becario a su taller. Quería conocerlo mejor y ver si necesitaba algún equipo de apoyo, lo cual admitió. Le contó a Donie que había sido entrenado por Aizawa Sensei y que el héroe intentó enseñarle a usar su pañuelo de captura, pero no le cogió el truco. Mandó a fabricar una pistola de gancho para desplazarse, pero aún así le preguntó si tenía alguna idea de equipo similar al pañuelo de captura. Por supuesto, Donie tenía $500,000 de ideas, pero las redujo a la que pensó que mejor encajaba con el estilo de Itoshi. Les presento los guanteletes de captura, anunció Donie con orgullo mientras Itoshi se los ponía.
perfectos para atrapar enemigos o simplemente para pasear por la ciudad. Cada uno contiene mi propia versión de la bufanda de Aizawa Sensei, pero con varias mejoras menores en el material para un control más fácil. Solo tocan ligeramente el pequeño botón en la palma con el dedo anular para dispararlo y atrapar a tu objetivo, y pulsan 2 veces para recogerlo o manténganlo presionado hasta que alcance la longitud deseada para un efecto de látigo. Tomen, pruébenlo. Donnie llamó a Sheldon, un dron morado con inteligencia artificial, y le puso una lata de refresco en la cabeza. Apuntando con su guantelete derecho, Itoshi encontró el pequeño botón con el dedo anular y lo presionó. Una cinta morada salió disparada y el retroceso hizo que fallara la lata, envolviéndose en una tubería al otro lado de la habitación. Estremeciéndose por su fracaso, Itoshi pulsó el botón 2 veces sin querer y, en lugar de enrollar la bufanda en el guantelete, se vio arrastrado rápidamente hacia una pared. Itoshi hizo doble clic nuevamente, evitando ser arrastrado, pero no pudo detener el impulso hacia adelante y se estrelló contra la pared. «Ay», dijo Itoshi con cara seria, colgando flácidamente de su muñeca mientras escuchaba a Donnie usar su caparazón para volar hacia él. «Dije que toques el botón suavemente». «Suavemente», dijo Donnie, enfatizando la palabra mientras desenredaba la tela de la tubería y bajaba a Itoshi antes de quitarle los guantes. «Aún así, quizá debería apagar los motores hasta que te acostumbres. Date prisa, chico. Por favor, dime que no me ofreciste una pasantía para ser tu muñeco de prueba», dijo Itoshi con expresión seria mientras Sheldon le daba una bolsa de hielo para la cara, lo que provocó un jadeo exagerado del héroe. «Jamás lo haría», negó Donnie. «Jamás lo haría», asintió Sheldon, igualmente escandalizado. Después de que Itoshi levantó una ceja, Donnie puso los ojos en blanco antes de volver a ponerse sus gafas rojas y azules y volver a trabajar en los guanteletes. «Vamos, chico, dame algo de crédito», dijo con una sonrisa irónica. «Te envié una solicitud porque eres listo. Sabías que no podías ganarle a ese chico de damaje y tomaste la decisión lógica de retirarte. Lo respeto. Además, la forma en que te retiraste fue divertidísima». Satisfecho con la respuesta, Itoshi simplemente mantuvo la bolsa de hielo presionada contra el chichón que tenía en la frente hasta que Donnie terminó de modificar los guanteletes. Apuntando de nuevo, Shinzo estaba mucho mejor preparado para cualquier retroceso al pulsar suavemente el botón. Una vez más, la bufanda salió volando, pero con mucha menos fuerza, y Shinzo logró atrapar la lata y la recogió con 2 golpes. «Bien hecho», asintió Donnie con aprobación, tomando el refresco de la mano de Shinzo, con los ojos muy abiertos, y bebiendo un trago mientras guiaba a su becario a otra parte de la agencia. «Vamos. Te explicaré las demás características y te dejaré experimentar un poco más antes de intentar columpiarnos por la pista de obstáculos». Asintiendo, Shinzo siguió a su mentor mientras miraba su nuevo objeto de apoyo y sonreía. En el gimnasio privado que había sido alquilado por la semana, un Tenja exhausto e irritado rugió mientras llamas azules salían disparadas de sus motores mientras intentaba darle una patada giratoria al viejo héroe. Sin embargo, Gran Torino saltó fácilmente sobre él y le propinó un uppercut en la cara, tirando el casco de Tenja y al estudiante sobre su espalda. «Vamos, chaval», dijo la abuela, negando con la cabeza. «Vi ese movimiento a 1 kilómetro de distancia. ¿Qué te dije ayer?» «Piensa con originalidad», jadeó Tenja tras tomar un trago de su jugo de naranja. «Lo siento, Torino Sensei. Solo, no quiero excusas, muchacho», dijo la abuela, dándole un golpe en la cabeza a Tenja con su bastón antes de volver a ponerle el casco. «Quiero ver resultados. Ahora, otra vez». Ajustándose el casco, Tenja se levantó nuevamente y adoptó una posición de batalla. Mientras Gran procedía a rebotar nuevamente por la habitación, Tenja también se movía constantemente para evitar ser un blanco fácil y logró evitar algunos golpes. Tenja levantó una rodilla como para intentar otra patada, pero fue una finta. Mientras creía que Gran estaba concentrado en su pierna, Tenja lanzó un rápido golpe. Desafortunadamente, Gran lo atrapó y volteó a Tenja sobre su espalda una vez más. «Mejor», dijo la abuela, mirando el reloj de la pared. «Muy bien, hora del recreo».
Sentándose, Tenya se quitó el casco y se sacudió el sudor del cabello antes de aceptar con gratitud la toalla y la botella de agua que Gran le arrojó. Sabes, para ser alguien tan tenso, tienes mucha rabia dentro de ti, comentó Gran. Escuché que la ira puede hacer a uno más fuerte, dijo Tenya. La ira, usada con moderación, puede ser un buen motivador, explicó la abuela. La rabia, en cambio, te vuelve descuidado y te hace desarrollar una visión de túnel o incluso ceguera. Después de tomarse un momento para pensar en lo que dijo el viejo héroe, Tenya asintió. Lo siento por tu hermano, por cierto, dijo la abuela, sentándose cerca del chico. Oí que era un buen héroe. Era el mejor, dijo Tenya con tristeza, antes de que su rostro se tornara amargo y apretara el agua. Tensei era un héroe y un hermano increíble, y aún así, ese psicópata decidió quitarle la vida. ¿Ya no está vivo?, preguntó la abuela. Si a eso se le puede llamar vivir, murmuró Tenya enojada, recibiendo un golpe en la cabeza por ello. Si tu hermano aún puede respirar, hablar y comer, claro que a eso le llamo vivir, dijo la abuela con el ceño fruncido. Ya no es el mismo, espetó Tenya, con los ojos fuertemente cerrados mientras se tiraba del pelo. Ser un héroe para Tensei siempre ha sido una constante en mi vida, pero ahora, solo pensar en que vivirá el resto de su vida condenado a una silla de ruedas me da asco y me enfada, y lo odio. Es como si Stein hubiera poner todo mi mundo punto arriba y no sé qué hacer para arreglarlo, aparte de matar a ese basurero. Después de permitirle al niño un minuto para calmarse, Gran se puso de pie y enfrentó a Tenya. Te voy a contar una historia que probablemente no debería, así que mejor no la cuentes, ¿entiendes?, dijo, apuntando con su bastón y fulminando con la mirada herida hasta que el chico asintió nerviosamente. Te dije que fui quien entrenó a All Might, pero no fui su único maestro, comenzó Gran con una mirada perdida y una suave sonrisa. Su primer mentor fue otro héroe, una amiga cercana llamada Shimura Nana. Nunca pasó de los 200 mejores, pero fue una gran héroe que siempre salvó el día con una sonrisa en el rostro. Conoció a un joven All Might cuando el idiota de secundaria, que aún no había podido usar su don, en fin, larga historia, se vio en medio de un ataque villano para salvar a un niño y a su perro. Después le preguntó si quería ser un héroe y por qué, y él le contó su sueño de convertirse en un símbolo para proteger a todos. Fue entonces cuando se encargó de entrenarlo y me convenció a mí también. Incluso fui su tutor en la UA. La sonrisa de Gran entonces se transformó en un ceño triste y oscuro. Entonces, poco después del primer y único festival deportivo de All Might, un poderoso villano que guardaba rencor contra una larga línea de héroes, entre ellos Nana, la mató. Antes de sacrificarse, Nana, sabiendo que ese monstruo iría a por todo All Might, me pidió que lo sacara de Japón y lo ayudara a entrenar hasta que estuviera listo para enfrentarse a ese bastardo. Por eso All Might fue a Estados Unidos para terminar su educación, dijo Tenya, que había estado escuchando con gran atención. Correcto, asintió Gran, mirando al suelo. En cuanto volvimos, nos pusimos manos a la obra para desmantelar las operaciones de ese bastardo y rastrearlo. Nos llevó años, incluso décadas, pero hace 6 años lo encontramos y él y All Might lucharon. Al principio, parecían casi igualados. Sin embargo, el bastardo era un experto en juegos mentales. Por desgracia, All Might perdió los estribos y mordió el anzuelo, lo que le costó el estómago y un pulmón. Fue solo gracias a la arrogancia de ese bastardo que no anticipó que All Might lucharía contra el dolor y le aplastaría el cráneo. Haciendo una pausa, Gran volvió a mirar a Tenya, que parecía como si toda la sangre se hubiera drenado de su rostro mientras parecía estar luchando por comprender todo lo que acababa de aprender. Hay 2 cosas que quiero que aprendas de esta historia, chico. Lo principal es que debes pensar antes de actuar. Si alguna vez te encuentras cara a cara con ese bastardo asesino de héroes, no dejes que la ira te ciegue. Y el segundo, Tenya tragó saliva después de encontrar su voz, aunque estaba bastante seguro de que sabía lo que era. No des por sentado a tus seres queridos, dijo la abuela con tristeza. Puede que tu hermano ya no pueda ser Ingenium, pero sigue siendo tu hermano. Sin importar lo que sientas, te garantizo que se siente aún peor por sentir que te falló y necesitará tu apoyo. Tomándose un momento para recomponerse, Tenya se puso de pie e hizo una profunda reverencia.
Le pido disculpas por mi arrebato y le agradezco sus sabias palabras, Gran Torino Sensei, dijo. Y le juro que jamás diré una palabra de lo que me ha contado hoy. Bien, asintió la abuela. Bueno, creo que es hora de cambiar de entrenamiento. Vamos a patrullar Shibuya, pero primero, ¿qué te parece si vamos a comer algo? Podemos comer algo de comida real esta vez. Suspiró Ken ya exasperado mientras seguía a su mentor. Taiyaki es comida de verdad, dijo la abuela con terquedad. No estoy tan loca como para imaginarme un pastel con forma de pez. Bastardo, gruñó Tomura, rascándose el cuello mientras Kurohiri le cosía el hombro. Y mis últimas heridas acababan de sanar. Hoy no había sido un buen día para Shigaraki Tomura. De hecho, toda su semana había sido un desastre. Primero, tenía que ver ese estúpido festival para Sensei mientras aún recuperaba su salud de la incursión de la Uso. Aún no entendía por qué Sensei no cambiaba su decadencia por una habilidad de curación básica, pero Sensei siempre sabía más. Entonces, ese pequeño tramposo ganó todo y no fue capaz de encontrar ninguna de sus debilidades notables o incluso posibles reclutas para su grupo, además de tal vez ese chico Monoma, cuyo Kirk era solo una versión debilitada del de Sensei. Tomura finalmente pensó que su suerte comenzaba a cambiar cuando Hiran logró localizar al asesino de héroes. Pensó que Stein sería una gran incorporación a su liga y le pidió a Kurohiri que lo teletransportara para que le diera su discurso de venta. Sin embargo, Tomura debe haber elegido las opciones de diálogo equivocadas, ya que Stein los atacó a los dos, lo que provocó que Kurohiri fallara y el maldito asesino de héroes lo sermoneara sobre convicciones o alguna mierda mientras lo inmovilizaba contra el suelo con un cuchillo en el hombro. El mundo está invadido por impostores y criminales como tú, que persiguen sueños mezquinos, le había dicho Stein con desprecio mientras su otro cuchillo se acercaba peligrosamente a su padre. Hay que purgarlos a todos. Tomura entonces agarró la hoja del cuchillo con sus 5 dedos e hizo que se oxidara y se convirtiera en polvo, obligando a Stein a retroceder mientras lo golpeaba, e hizo lo mismo con el cuchillo en su hombro mientras Stein blandía otro. Puede que no tenga nada tan importante como convicciones, respondió Tomura con el ceño fruncido antes de sonreír con locura. Pero mi deseo es destruir el símbolo de la paz antes de aplastar a la sociedad que lo venera mientras está en shock. Después de un tenso enfrentamiento, Stein asintió y enfundó su cuchillo mientras continuaba hablando de cómo lo estaba poniendo a prueba y admitiendo que Tomura tenía cierta convicción después de todo. Después de decir que dejaría vivir a Tomura por ahora, Kurohiri finalmente dejó de fallar y pudo enviar al bastardo de regreso a Osu. Mientras Tomura había considerado quitarle el polvo al bastardo mientras estaba de espaldas, tuvo una mejor idea y sonrió mientras se giraba hacia el televisor en el bar con solo sonido en la pantalla. «Sensei, ¿cuántos Nomu se han completado?», preguntó. Poco después de salir de su tren, Max Damage y Eraserhead se dirigían a reunirse con Kesahiri-man sobre un caso cuando recibieron una serie de alertas llamando a todos los héroes disponibles a Osu y estaban lo suficientemente cerca del distrito para ver explotar un edificio. ¿Qué demonios?, preguntó Eraserhead. Cabeza borradora, ¡mira! El héroe se giró y sus ojos se abrieron al ver las borrosas imágenes holográficas y los vídeos en vivo que Max proyectaba desde sus gafas de 3 criaturas con cerebros expuestos atacando la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, los dos corrieron a ayudar como pudieron. Mientras saltaban por los tejados, Eraserhead recibió una notificación especial que significaba que uno de sus estudiantes estaba en problemas. Mientras sacaba su teléfono, rezando para que no fuera quien él pensaba que era, escuchó a Max jadear. «Ida», dijo Max en tono preocupado. Los peores temores de Eraserhead se confirmaron. De alguna manera, Ida estaba en Osu y, junto con su ubicación, había un breve mensaje grabado. «Tengo al asesino de héroes bajo la mira y, si no hago algo, matará a otro héroe. Haré lo que pueda para entretenerlo, pero, por favor, que alguien, quien sea, venga rápido a mi ubicación». Esto era malo. Eraser sabía que nunca llegaría lo suficientemente rápido. «No podía, déjame ir primero», dijo Max suplicante. «Por favor, Sensei».
Soy lo suficientemente rápido para llegar y, por lo que he leído, Stein usa espada y cuchillos para atacar, y yo soy lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier arma. Por favor, déjame salvar a mi amigo. Eraserhead intentó encontrar un argumento lógico para no dejarlo ir, pero no pudo. Max no era tan fuerte como durante la USG, pero aún era lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera las balas fueran un problema. De acuerdo, dijo finalmente Eraserhead, mirando a la cámara integrada en las gafas de Max. Yo, el héroe profesional Eraserhead, le doy permiso a Max Damage, estudiante del curso de héroe de la UA, para usar su don para defenderse a sí mismo y a los demás. Ahora, vete. Dicho esto, Max salió corriendo sin decir una palabra más mientras Eraserhead intentaba seguirlo, pero pronto se vio incapaz de seguirle el ritmo. Solo le quedaba rezar para que alguien más llegara antes a Irida y su hijo problemático no fuera necesario. Sentado con el casco en el regazo, Tenya miró por la ventana y vio que el tren en el que viajaban él y Gran pasaba por Osu, y no pudo evitar mirarlo con furia. Sabía que el asesino de héroes estaba allí abajo, en alguna parte. Si bien Gran Torino lo había ayudado a darse cuenta de lo inútil que sería su esfuerzo, una parte de él todavía quería ser quien derrotara a Stein o al menos desempeñar un pequeño papel en llevar al villano ante la justicia. Suspirando, Tenya se apartó de la ventana y sacó su teléfono. Había desactivado las notificaciones de los grupos de uno, hay niños problemáticos cuando sus amigos se enteraron de su hermano y no las había vuelto a activar desde entonces. Estaba a punto de hacerlo cuando oyó que alguien decía que un edificio había explotado. Junto con los demás pasajeros, él y Gran se giraron para ver qué estaba pasando cuando un héroe se estrelló contra el costado del tren. ¿Qué demonios?, preguntó débilmente el héroe antes de que una mano verde pálida lo agarrara por la cara y lo arrojara al suelo. Los ojos de Tenya se abrieron de par en par al descubrirse la criatura. Era de otro color, tenía 4 ojos y no era ni de lejos tan grande como la de Luz, pero el cerebro expuesto indicaba que era otra. «Nomu», exclamó Tenya. «Atrás, niño», gritó la abuela. Luego rebotó hacia la criatura antes de patearla lejos del héroe y luego la arrojó fuera del tren y hacia un edificio. Tras revisar al héroe inconsciente, Tenya se puso el casco y observó horrorizado el incendio en el centro del distrito. Tocándose el lateral del casco, Tenya activó el escáner de las lentes para comprender mejor la situación cuando sintió un vuelco al localizar a 2 individuos en un callejón. O, más específicamente, el individuo que lleva una bufanda de color rojo sangre y blande una espada. Antes de darse cuenta, Tenya saltó del tren y usó su don para aterrizar sano y salvo en un tejado antes de saltar a la calle y dirigirse directamente al callejón. Al llegar, echó un vistazo al callejón y se puso furioso al confirmar que era el asesino de héroes. Al ver que estaba distraído mientras miraba hacia el ataque de los Nomu, el primer instinto de Ida fue correr y usar su don para arrancarle la cabeza a Stein de una patada. Sin embargo, lo detuvo el pinchazo fantasma de un bastón en la cabeza y la voz de Gran Torino en sus oídos. «Piensa antes de actuar, chico. Piensa con originalidad y no dejes que la ira te ciegue». Tras respirar hondo, Ida usó una de las adaptaciones menos conocidas de su familia a su don, que les permitía pensar con rapidez y escudriñar rápidamente la zona mientras el mundo parecía ralentizarse. Al hacerlo, Ida recordó al individuo en las garras de Stein, un héroe que reconoció llamado Nativo. Por alguna razón, a pesar de estar consciente, Native no se defendía ni se movía. Quizás Stein tenía algún don paralizante. No había tiempo para resolverlo. Sabía lo que tenía que hacer. «Tengo al asesino de héroes vigilado y, si no hago algo, matará a otro héroe», dijo Ida rápidamente mientras mantenía pulsado el botón rojo de su rastreador. «Haré lo que pueda para detenerlo, pero, por favor, que alguien, quien sea, venga rápido a mi ubicación». Después de terminar su mensaje, Ida echó otro vistazo rápido a sus alrededores y ideó un plan mientras recogía algunos pedazos de concreto sueltos. Al otro lado de Osu, Endeavor frunció el ceño cuando recibió una orden directa del HPSC para ayudar a luchar contra las criaturas identificadas como Nomu. No tenía tiempo para esto. Necesitaba encontrar al asesino de héroes.
Matar a un villano de tal infamia debería ser justo lo que necesitaba para que Shoto comprendiera que su forma de actuar era la correcta. Aún así, no podía negarse a una orden directa de ese imbécil de presidente. Al menos tendría buena cobertura mediática. Al ver a uno de piel verde pálido y 4 ojos luchando contra un héroe mayor que no reconoció, desató una ola de fuego que el héroe mayor logró evitar. «Ve a descansar, viejo», dijo Endeavor con seguridad mientras disparaba otra ráfaga de fuego contra la bestia, que seguía gritando y forcejeando. «Yo me encargo». «Maldita sea, Todoroki», gritó el anciano mientras revisaba a los civiles que casi se interponían en su camino. Un pequeño aviso no habría venido mal. Ignorando al tonto senil, Endeavor se burló de la criatura quemada y temblorosa. ¿Sigues vivo, eh? Bueno, tendré que... Endeavor y el anciano fueron tomados por sorpresa cuando la criatura repentinamente estalló en llamas. Gran Torino retrocedió y sacó a los civiles del camino con él mientras Endeavor simplemente repelía las llamas. Una peculiaridad de absorción y liberación, ¿eh? Observó Endeavor mientras las llamas se apagaban y sonrió con sorna al observar el aspecto aún quemado y tembloroso de la criatura. Pero aún así sufriste daño. No es un poder muy impresionante. Cuidado, Todoroki, gritó el anciano mientras la criatura parecía empezar a ganar volumen. Los gnomus tienen múltiples peculiaridades. Ya veo, frunció el ceño Endeavor, recordando el informe sobre el deluso. El gnomo saltó en el aire y Endeavor preparó otro ataque. Cuando una lengua con forma de red estalló desde la boca del gnomo, Gran disparó a través de ella antes de estrellar al monstruo contra la carretera con la suficiente fuerza como para romperlo y dejar inconsciente al gnomo. No quise dañar la carretera, gruñó la abuela para sí misma. Supongo que estoy más falto de práctica de lo que pensaba. HMPH. Lo tenía. Endeavor frunció el ceño, deteniendo su ataque. Antes de que Gran pudiera discutir, ambos escucharon otra explosión. Maldita sea. Tengo que hacerlo todo yo solo. Gruñó Endeavor antes de correr en dirección al ruido, dejando a Gran para llamar al gnomo caído. Mientras lo hacía, recibió una notificación del HPSC. ¿Qué pasa?, espetó, activando su auricular. Endeavor, señor, aquí Akuja, dijo con urgencia el gusano llorón, uno de los pocos dentro de la comisión que aún estaba de su lado. Acabamos de confirmar el avistamiento de Stein. ¿Dónde?, preguntó Endeavor con una sonrisa salvaje, olvidando por completo su misión original. Al recibir instrucciones, Endeavor se giró y se lanzó hacia los tejados solo para ser atacado por un gnomo volador. Maldita sea, gritó Endeavor mientras el gnomo comenzaba a morder y arañar, desviándolo por la fuerza de su objetivo. Al matar a la criatura y liberarse, se dio cuenta de que había aterrizado donde la tercera criatura estaba atacando a un grupo de profesionales. Esta se parecía a las fotos que había visto de la USG, solo que parecía faltarle la mitad superior. Malditos aficionados, se quejó Endeavor para sí mismo, molesto por el retraso adicional. Qué ruidoso, se dijo Stein, molesto y mirando el caos que sin duda ese niño había causado. Tendré que deshacerme de él más tarde. Ahora mismo, mientras se giraba hacia la falsificación que tenía en sus manos, de repente se vio obligado a usar su espada para desviar un pequeño trozo de concreto. ¿Quién está ahí?, gritó Stein hacia el otro extremo del callejón, cuando alguien vino corriendo hacia él antes de patearle otro trozo de concreto. Entonces se vio obligado a soltar la falsificación para empuñar su espada con ambas manos y desviar más trozos de hormigón. Su atacante pronto lo alcanzó y Stein notó que su disfraz se parecía al de Ingenium. Parecía estar preparándose para atacarlo con otra patada. ¡Qué predecible! Sin embargo, se sorprendió cuando el falso Ingenium pateó una bolsa de basura cercana, la bolsa se abrió y cubrió a Stein con basura, oscureciendo su visión. Mientras Stein estaba distraído, Tenya recogió a Natil e intentó usar su don para llevarlos a ambos a un lugar seguro cuando sintió que un cuchillo le perforaba la pantorrilla izquierda, lo que lo hizo gritar de dolor mientras caía. No está mal, dijo Stein, pisoteando la espalda de Tenya antes de sacar el cuchillo y lamerle la sangre, lo que hizo que Irida se paralizara.
Definitivamente eres más ingenioso que la mayoría y priorizaste salvar a ese impostor antes que luchar contra mí. ¿Quién eres tú? Stein se quitó el casco y miró hacia abajo, donde había unos ojos llenos de dolor y enojo. ¿Una niña?, preguntó Stein. ¿Qué hace una niña aquí vestida de Ingenium? Soy el héroe recíproco, Silver Streak, declaró el chico apretando los dientes. Hermano menor de Ingenium, un héroe increíble y el mejor hermano mayor que se pueda desear. Entonces, viniste buscando venganza, se burló Stein, listo para eliminar a este niño antes de que pudiera infectar realmente a la sociedad. No, negó Tenya con vehemencia. Lo admito, la venganza fue mi primer pensamiento al verte. Te odio y nunca te perdonaré lo que le hiciste a Tensei, pero me niego a dejar que la ira me controle. Y no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que la familia de Native sufriera el mismo dolor que yo. Quizás valga la pena conservarte, Silver Streak, dijo finalmente Stein, con una sonrisa sombría en el tono mientras rodeaba a Tenya hacia donde había aterrizado Native. Sin embargo, este impostor debe morir. No, gritó Tenya, intentando moverse mientras observaba impotente como Stein comenzaba a levantar su espada sobre Native antes de cerrar los ojos con fuerza y disculparse con el héroe por no poder salvarlo. De repente, se escuchó un fuerte ruido metálico y Tenya abrió los ojos para ver a Stein bloqueando la espada de otro héroe. Asesino de héroes. Stein, declaró Usagi Yojimbo con una mirada fulminante antes de sacar rápidamente su Akizashi y atacar a Stein, obligando al villano a saltar hacia atrás y permitiendo que Yojimbo se interpusiera entre el asesino de héroes y sus dos víctimas. Usagi Yojimbo, respondió Stein con una sonrisa entusiasta. Admito que esperaba con ansias nuestro inevitable enfrentamiento. Tu esgrima es legendaria y, aunque no eres un All Might, estás más cerca de merecer el título de héroe que la mayoría de los supuestos profesionales. ¿Y quién eres tú para decidir qué hace a un héroe? Lo desafió Usagi. ¿Qué derecho tienes a juzgar a quienes no cumplen con tus estándares arbitrarios? Porque alguien tiene que purgar esta sociedad de los farsantes sedientos de fama que han hecho que la palabra héroe pierda su significado. Dijo Stein frenéticamente antes de saltar hacia adelante. Ahora, vengan. Y que los más débiles sean eliminados. Mientras los sonidos de espadas chocando llenaban el callejón, Tenya escuchó pasos y solo pudo ver botas blancas acercándose a él y a los nativos. ¡Qué tonto!, dijo una voz femenina familiar. Te juro que si Stein no lo hubiera hecho ya, te apuñalaría. Diablos, podría hacerlo. Y Miko, dijo Tenya, luchando una vez más por moverse mientras se agachaba. Así es que Eta, amigo, dijo Himiko, volteando a Native y apoyándolo contra la pared antes de revisarle la herida del hombro. ¿Qué les pasa? ¿No se pueden mover? No, respondió Nativo débilmente mientras Simi revisaba la pierna de Inida. Stein me apuñaló y, poco después, no pude moverme. Lo mismo digo, dijo Ida. Debe ser su peculiaridad. Que no te apuñalen. Lo tengo. Bromeó Imi mientras abría el botiquín de primeros auxilios en su cinturón y comenzaba a atender a Native primero, sin dejar de mirar a su mentor. Usagi hacía todo lo posible por mantener a raya a Stein, pero el asesino de héroes era un oponente formidable. Era rápido y lanzaba cuchillos constantemente que Usagi apenas podía esquivar o desviar antes de que sus espadas volvieran a chocar. De camino al callejón, Eta se había ofrecido a inundarlo con el don de Midnight, pero Usagi no quería arriesgarse a noquear a los demás por si Stein se preparaba para un ataque con gas. De haber sabido de antemano que sus dos víctimas ya estaban paralizadas, quizá habría considerado la idea. Sin embargo, se alegró de no haberlo hecho cuando escuchó a Native y Silver Streak mencionar que estaban paralizados. Jadeando pesadamente, Stein entrecerró los ojos mientras cargaba de nuevo hacia adelante. Sin embargo, saltó sobre Usagi y logró cortarle una oreja con las púas de su bota, lamiendo la sangre directamente del pequeño corte. Maldita sea, maldijo Usagi mientras caía inmóvil. Así que es por ingerir la sangre. Debo agradecerte, Usagi Yojimbo, dijo Stein, sonriéndole al héroe.
Desde mi amo, no había tenido una pelea, así que, eres tú. Al mirar hacia donde estaban Silver Streak y el impostor, Stein vio a otro mocoso héroe mirándolo a través de una visera naranja. Justo cuando Esqueta terminó de vendar la pierna de Tenya, miró hacia arriba y sus ojos se abrieron cuando vio a Stein lamiendo la sangre de la oreja de Usagi. Ella reconoció esa lengua. ¿De qué estás hablando, niña?, preguntó Stein, apuntándola con su espada. Esqueta, corre, gritó Usagi. Sí, olvídate de mí, dijo Nativo con urgencia. Llévate a tu amigo y vete. Sin embargo, antes de que Irida pudiera decir nada, Himiko se quitó la visera. Al mirar sus ojos amarillos, Stein tuvo que admitir que le resultaban vagamente familiares. Stans Place, hace 6 años, dijo Esqueta con calma. De repente, Stein jadeó y abrió los ojos de par en par al reconocerla mientras bajaba la espada. Su cabello era de otro color, pero no cabía duda. Esta muchacha fue el presagio que lo puso en su camino. La señora Hockey y Vladkin fueron y siguen siendo mis héroes favoritos, pero tú también fuiste un héroe para mí ese día, dijo Imi, mirando a Stein con ojos suplicantes. No sé qué te pasó ni por qué te convertiste en Stein, pero, tal vez pueda ayudarte. Por favor, déjame ser un héroe para ti. Tu nombre, tu verdadero nombre, es Esqueta, ¿sí?, preguntó Stein, a lo que Esqueta sintió. Hubo un largo y tenso silencio antes de que Stein cerrara los ojos y exhalara profundamente. Lo siento, Esqueta, dijo Stein, abriendo los ojos y frunciendo el ceño mientras volvía a levantar la espada. Pero tengo un trabajo que hacer. Déjame matar a ese impostor que está detrás de ti y te dejaré vivir a ti, a tu amigo e incluso a tu amo. Secándose una lágrima, Esqueta volvió a colocarse la visera sobre sus ojos entrecerrados, conectó una cápsula roja con las letras SAS a un puerto de su máscara facial y desenganchó una Tsuka roja y blanca de su cinturón. Hizo que su tío Majima modificara la Crimson Cutie para que pudiera ocultarse al usar su Doni. Con un movimiento de muñeca, la hoja roja se extendió. ¿Qué clase de héroe sería si abandonara a alguien necesitado?, dijo antes de correr hacia adelante. Buena respuesta, dijo Stein con una sonrisa mientras, una vez más, el sonido de espadas chocando llenaba el callejón. Vamos, pensó Irida, con lágrimas en los ojos mientras intentaba moverse desesperadamente. Por favor. Tengo que ayudar a mi amigo. Entonces sintió una pizca de esperanza cuando sintió que sus dedos se contraían. Stein estaba impresionado. Esqueta lograba seguirle el ritmo y estuvo a punto de ponerlo en desventaja varias veces. Sin embargo, él era aún más experimentado y no tardó mucho en sacarle sangre. Al caer, la vio mirándolo fijamente y sus ojos se veían diferentes, casi como si brillaran bajo su visor. Debe ser un truco de la luz. Muy bien, niña, alabó Stein a Esqueta, dándole la espalda mientras se dirigía de nuevo hacia la falsa. Sabía que tenía razón, Ag. Stein se tambaleó hacia adelante, dolorido, por los 3 cuchillos que le clavaban en la espalda, el hombro y el brazo derechos, lo que le hizo soltar la espada. Girándose para ver quién más intentaría impedir su juicio, se sorprendió al ver a Esqueta de pie, mirándolo fijamente. Al mirarla fijamente, sin parpadear, estaba seguro de que había algo diferente en sus ojos, pero su visera le dificultaba verlo. ¿Cómo?, preguntó Stein. Incluso si su tipo de sangre era O, aún era demasiado pronto para que el efecto de su Kirk desapareciera. Sin embargo, no recibió respuesta, ya que se vio obligado a usar un cuchillo para repeler los ataques de Esqueta. Con un brazo caído e incapaz de recuperar su espada, se encontró recibiendo más cortes de la espada de la joven héroe, así como de sus garras y cuchillos metálicos felinas. No fue hasta que logró asestarle una patada en la cara, haciendo volar su visor, que le sacó más sangre y se aseguró de apuñalarla de nuevo en el hombro para asegurarse de que su don funcionara. Gritando de dolor y boca abajo en el suelo, creyó ver lágrimas brotar de sus ojos, pero en realidad era una especie de lodo gris. No importaba. Ella no se movía y él necesitaba acabar con esa farsa antes de que su don se les escapara a los demás o alguien más lo interrumpiera. Desafortunadamente, aunque parecía que le dolía hacerlo, Silver Streak ahora estaba una vez más entre él y su presa. Maldita sea, muchacho, apártate.
gritó Stein, perdiendo oficialmente la paciencia. No lo haré, dijo Silverstreak, desafiante. Dime, ¿qué ha hecho Nativo para merecer tu ira? ¿Qué hicieron tus otras víctimas? No eran verdaderos héroes. Gritó Stein. ¿Y qué carajo significa eso? Gritó Esqueta enojada desde su lugar en el suelo. Significa que no hicieron lo suficiente. Replicó Stein. Un verdadero héroe inspira a otros y va más allá de sus límites no por fama ni dinero, sino simplemente porque es lo correcto. Olmigt es el único ejemplo de esto. Ante esto, Esqueta resopló, haciendo que Stein le devolviera el ceño fruncido. En serio. Olmigt es un vendido. Incluso tenía su propia marca de ducha, de la que solo sé porque mi primo compró una para su santuario. Esqueta, advirtió Usagi mientras recobraba la sensibilidad. Esto lo llevó a asumir que la peculiaridad de Stein tenía un límite de tiempo basado en la cantidad de sangre consumida o en el tipo de sangre. Cuidado con lo que dices, niña, gruñó Stein, apretando el cuchillo. Mi clemencia solo llegará hasta cierto punto, o sea, puedo entender si te hubieras enfocado en imbéciles como en Gabor, ni Gitsade, incluso Uabami o Metros Lady, pero aparte de Ingenium, solo has eliminado a insignificantes sin nombre que hacen lo que pueden para ayudar a los demás, continuó Esqueta con sarcasmo. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que tú eres el verdadero impostor. No eres más que un psicópata que usa el nombre de Olmigt para justificar su derramamiento de sangre. Stein rugió y se giró para atacar a Esqueta. Tenya intentó activar su don, pero el dolor era insoportable y volvió a caer. Justo cuando pensaba en cómo había fracasado otra vez, alguien pasó corriendo junto a él y abrió los ojos de par en par al reconocer la calavera verde en la espalda de la figura. Usagi rápidamente se puso de pie, listo para correr a defender a su interno cuando vio a alguien más rápido que él detrás de Stein. Stein solo vio rojo. La rabia por ver sus convicciones cuestionadas lo abrumó y, mientras bajaba el cuchillo para silenciar al niño irrespetuoso, de repente sintió que alguien le agarraba la muñeca y le apretaba. Se oyó el crujido de un hueso al romperse y Stein aulló de dolor, con el cuchillo cayendo de sus manos. Al girarse para ver quién más intentaría interponerse en su camino, abrió los ojos de par en par, furioso, al ver al blasfemo del Festival Deportivo de la UA, Max Damage, mirándolo fijamente. Justo cuando estaba a punto de denunciar la falsificación, Max se estrelló la cara contra la pared. Desorientado, Stein tosió mientras Max rociaba una niebla violeta en su rostro que rápidamente lo dejó inconsciente. Tras confirmar que estaba noqueado, Max se aseguró rápidamente de que Stein estuviera bien sujeto, ajustándole las muñecas y los tobillos con bridas de alta calidad antes de revisar a los demás. Al ver que Usagi Yojimbo ya estaba atendiendo a su primo, fue a ver cómo estaban Native y Ida. El nativo estaba arrodillado y le decía algo a Ida, quien estaba sentado contra la pared y miraba su casco en su regazo con una expresión en blanco. ¿Necesitan ayuda?, preguntó. No, dijo Nativo, poniéndose de pie y sonriendo. Esqueta ya nos dio primeros auxilios básicos. Solo le estaba dando las gracias a Silverstreak. Les debo la vida a todos, chicos. No pienses más en eso, asintió Max mientras Native pasaba junto a él, dejándolo con Ida. Racha de plata. Lo siento, dijo Ida en voz baja, presionando su frente contra su casco y comenzando a llorar. Solo, sabía que no era lo suficientemente fuerte para derrotar a Stein, pero no podía dejar a Native. Creí que era lo suficientemente rápido como para que, después de poner a Native a salvo, pudiera mantenerme fuera del alcance de Stein hasta que llegaran los refuerzos. Tenía un plan, hice todo bien, pero al final, no fui suficiente. Ida arrojó el casco a un lado y Max se sentó junto a su amigo, que ahora sollozaba, y lo abrazó suavemente. Tranquilo, Ida, dijo Max, acariciándole el pelo mientras lloraba en su hombro. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Además, todo salió bien. Si no fuera por haber activado tu rastreador, nadie habría sabido que Stein estaba aquí hasta que encontraron el cuerpo de Native. Pero, sin peros, dijo Max, dándole a Ida un pañuelo de Olmigt. Lo hiciste bien. Fin de la historia.
Después de unos momentos más, Ida finalmente se recompuso y se secó las lágrimas. Gracias, Midori, quiero decir, Max Damage, soy Ida. No hay problema, Max sonrió mientras le entregaba el casco a Ida. Silver Streak. Ida le devolvió la sonrisa, se puso el casco y Max lo ayudó a cojear hasta donde estaban los demás. Hola, Maxie, saludó Esqueta somnolienta, mientras su cuerpo aún inerte se subía Usagi Yojimbo a lomos de ella. ¿Sabes qué? Usé una transformación parcial. Genial, Esqueta, respondió Max con una sonrisa pícara. Supongo que Usagi-sama te curó. ¿Te dio algo para el dolor? Oh, ¿sí? Dijo Esqueta con aire soñador. Bunny-sama me dio una buena mierda. Usagi interrumpió a su pasante aclarándose la garganta. Gracias, Max Damage, dijo, haciendo una reverencia lo mejor que pudo. Creo que hablo por todos aquí cuando digo que te debemos la vida. Como le dije a Native, no le des importancia, dijo Max, restando importancia al elogio. Asintiendo, Usagi se giró para mirar a Silver Streak con una expresión ligeramente triste. Te debo una disculpa a ti y a todos los demás, Silver Streak, dijo, haciendo una reverencia de nuevo e ignorando las risitas de Esqueta ante el repentino movimiento. Soy un héroe profesional, pero permití que Stein me paralizara, y tú, Esqueta y Native casi pagaron el precio de mi debilidad. Oye, al menos te resististe, suspiró Nativo mientras terminaba de revisar a Stein en busca de armas. Fue mi culpa que pasara todo esto cuando dejé que me acorralara. No hay necesidad de disculparse, dijo finalmente Silver Streak, mirando al villano aún inconsciente. Stein era un oponente difícil con una peculiaridad desconocida. Que pudiéramos contenerlo hasta que Max llegara es un verdadero milagro. Bien dicho, asintió Max, mirando su teléfono. Bien, ya viene una ambulancia y la policía. Nativo, tú llevas a Silver Streak y yo a Stein. Asintiendo, Native dejó que Ida se apoyara en él mientras Max se echaba a Stein al hombro como un saco de patatas, con la cara junto a la suya. Era en momentos como este que agradecía no poder oler, pues estaba seguro de que el aliento del villano olía a muerte. Mientras conducía al grupo fuera del callejón, lo que parecía ser un meteorito en llamas, se estrelló justo afuera y Endeavor se levantó del cráter, sus ojos maníacos parecían centrarse en Stein. Asesino de héroes. Gritó Endeavor, sonriendo mientras sus llamas crecían y rugían mientras se preparaba para atacar. Fue como si no se hubiera dado cuenta de que Stein estaba inconsciente y era cargado por Max. Endeavor, espera. Gritó Max mientras intentaba proteger al resto con todas sus fuerzas y rezaba para ser lo suficientemente fuerte como para resistir el ataque del enloquecido héroe número 2. Endeavor no escuchó y continuó sonriendo mientras las llamas blancas se condensaban en su palma. Fuego de destello. De repente, las llamas de Endeavor se extinguieron. No solo su ataque, sino también las llamas que constantemente cubrían su cuerpo parecieron apagarse. ¿Qué tú? Endeavor señaló a Max como si finalmente lo hubiera notado y comenzó a acecharlo enojado. ¿Qué demonios me hiciste? Habla o te juro que... Retírate, Todoroki. Endeavor se dio la vuelta con el ceño fruncido y vio a Eraserhead mirándolo con su don activo, sus ojos brillando rojos debajo de sus gafas y una mano en su estúpida bufanda mientras se ondulaba y se movía como una serpiente lista para atacar. Cabeza borradora. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gruñó Endeavor. Estaba a punto de preguntarte lo mismo, dijo Eraserhead con el ceño fruncido. Si no te hubiera detenido, habrías frito a los héroes que derrotaron a Stein. ¿Por qué? ¿Para llevarte el mérito y descartar a los demás como garantía? Bastardo. Gritó Endeavor, arremetiendo furioso contra el subterráneo. ¿Cómo te atreves a cuestionar? Endeavor fue detenido por algo que lo apuñaló en el cuello. Al sacarlo, vio que era una pequeña pluma roja con un ligero brillo verdoso. Entonces empezó a sentirse mareado y pronto cayó de bruces al pavimento, inconsciente. Deberías poder parpadear bien ahora, Eraser, gritó una voz desde arriba del grupo. Luego, Aux, el héroe número 3, aterrizó cerca del grupo y la pluma regresó a sus grandes y hermosas alas, mientras Eraserhead se quitaba las gafas y se aplicaba gotas para los ojos.
Después de lanzar una mirada decepcionada al inconsciente Endeavor, Axe volvió a su personalidad tranquila y lanzó una sonrisa perezosa al grupo todavía aturdido de héroes y estudiantes de héroes. Entonces, ¿alguien quiere un autógrafo?, preguntó bromeando. Después de un breve momento, Max levantó una mano temblorosa. Al poco tiempo, llegaron las ambulancias, junto con algunos policías y algunos héroes más, incluyendo a un anciano bajito y cascarrabias que pareció hacer temblar a Elida al verlo. Esta reacción, junto con los gritos del héroe Elida antes de propinarle una fuerte patada en la cara con casco, llevó a Max a la conclusión de que este era su mentor y, a diferencia de él y, posiblemente, de Esqueta, no tenía permiso para estar allí. Esto podría ser un problema.